Bienvenidos, hoy nos vamos a meter en algo que huele a historia, a puerto, a mucha pasión. Muchísima. Vamos a hablar de fútbol, sí, pero no tanto de tácticas o de resultados. No, para nada. Vamos a hablar de las palabras que definen a uno de los clubes más grandes del mundo, que es Boca Juniors. Específicamente de sus dos apodos centrales, Xeneize y Bostero. Que son dos mundos en dos palabras. Totalmente. A primera vista, no podrían ser más distintos, ¿no? Uno suena, no sé, exótico, casi noble. Sí. Y el otro nace de un insulto bastante crudo. La pregunta que nos trae aquí es, ¿cómo es posible que estas dos palabras, una que mira a Europa y otra que se hunde en el barro de un río, cuenten la misma historia? ¿Cómo se complementan, no? Claro. ¿Cómo se convirtieron en la doble cara de una misma identidad que hoy millones de personas defienden, a muerte? Es que, para entenderlo, hay que viajar. Hay que viajar en el tiempo, a un barrio de chapa y color, a los barcos cargados de inmigrantes y a la forma en que el fútbol se convirtió en el escenario donde se peleaban las batallas de clase y pertenencia en Argentina. Exacto. Y ese viaje empieza en un solo lugar. El barrio de La Boca a finales del siglo XIX. Hay que imaginárselo. Sí. Y no la postal turística de Caminito, ¿eh? Hay que pensar en un puerto febril, ruidoso, lleno de grúas, de barcos. Un barrio obrero. De mucho trabajo. De trabajadores portuarios, de frigoríficos y por sobre todas las cosas, era un barrio profundamente italiano, específicamente genovés. Ajá. Esas famosas casas de chapa de colores no eran una decisión artística, eran una solución práctica. Claro. Se construían con los sobrantes de los astilleros y se pintaban con la pintura que sobraba de los barcos. Era una arquitectura de la necesidad, digamos. Bueno, entremos de lleno entonces con el primer apodo, el que suena más raro al oído no argentino. Xeneize. Sí. Tiene una musicalidad muy particular, ¿no? Casi como un nombre propio. Pero su origen es pura geografía y lingüística. Aquí es donde la historia se pone fascinante. La palabra nos transporta directamente a un barco, cruzando el Atlántico desde Génova, Italia. Directo a Génova. Directo. En el dialecto de esa región, el ligur, la ciudad no se pronuncia Génova, como en el italiano estándar, sino Cené, con una ces vibrante, casi como una shi. Ah, mira. O sea, la X que vemos escrita en Xeneize en realidad representa ese sonido. Ese sonido she del dialecto, tal cual. Y si Cena es la ciudad, el gentilicio, la forma de llamar a su gente es Xeneize. No puedo creerlo. Significa literalmente genovés. No hay más misterio que ese. Para. Entonces me estás diciendo que el apodo más conocido de Boca Juniors en Argentina es básicamente una palabra en dialecto genovés. Exactamente eso. Es como si el apodo de un equipo de Nueva York fuera una palabra en dialecto napolitano que la mayoría ni sabe que está usando. Es tal cual. Porque la mayoría de los hinchas hoy probablemente no saben que están hablando en ligur. Seguramente no. Y la razón es puramente demográfica. Según los registros del Museo de la Inmigración Italiana, cuando esos 5 adolescentes fundan el club en 1905, ahí en la Plaza Solís, ¿Sí? eran todos hijos o nietos de inmigrantes. Y las estadísticas son, contundentes. Alrededor del 60% de los italianos en La Boca en esa época eran de la región de Liguria, de Génova. El barrio entero hablaba ese dialecto. Era la lengua franca de esas calles. O sea que al principio, llamarles Xeneices a los jugadores o a los fundadores de Boca no era un apodo. No. Era casi como una descripción literal. Era decir, esos pibes, los genoveses. Ahí vienen los genoveses. Era el DNI del grupo, por decirlo de alguna manera. Precisamente. Era una descripción fáctica, no una etiqueta creativa. Claro. Pero lo realmente poderoso es cómo esa palabra se transforma. A medida que Boca empieza a ganar campeonatos en la era amateur, a forjar su identidad de garra, de lucha, la palabra Xeneize empieza a despegarse de su origen étnico. Se independiza. Totalmente. Ya no importaba si tu abuelo había venido de Génova, de Calabria o de España. Si eras hincha de Boca, si sentías esos colores, eras Xeneize. Pasó a ser otra cosa. Pasó de ser un término de origen a ser un término de elección. Una identidad deportiva, cultural, que borró las fronteras del pasaporte.
Ok, entonces, Ceneice es la historia de origen, es la foto de la fundación, la herencia que trajeron en el barco. Es la historia que el club cuenta sobre sí mismo con orgullo. Pero es solo la mitad del relato. Es la mitad. Porque el otro apodo, Bostero, no habla de dónde venían, sino de cómo los veían los demás, ¿no? Y esa es una historia mucho más áspera. Mucho más áspera y sociológicamente mucho más compleja. Si Ceneice es un caso de herencia, Bostero es un caso de apropiación y resignificación. Exacto. Nazi tomó un insulto clasista, sin vueltas, diseñado para herir, para marcar una diferencia social. Sí, entre los barrios elegantes del norte de Buenos Aires. Y este barrio portuario, pobre y de inmigrantes. Me llama mucho la atención. Si Ceneice era un término casi de cariño, ¿cómo es que el otro gran apodo tiene un origen tan agresivo? Las fuentes que manejamos apuntan a 3 teorías principales. Así es, y creo que vale la pena explorarlas porque cada una nos pinta un rincón de esa realidad. La primera, y quizás la más extendida, es la del riachuelo. Ajá. El riachuelo es el río que bordea la Boca. En esa época era la cloaca a cielo abierto de la ciudad. Uf. Recibía todos los desechos de los saladeros y mataderos que estaban río arriba. Esto incluía sangre, restos de animales y literalmente bosta de ganado. O sea, no estamos hablando de un mal olor casual. Era una marca del barrio. Era una marca sensorial. Entonces, cuando alguien de un barrio más elegante te gritaba bostero, no solo te estaba diciendo pobre, te estaba diciendo que olías mal, ¡Qué fuerte! que llevabas el estigma del riachuelo pegado al cuerpo. Era un ataque muy, muy profundo. La segunda teoría es un poco más específica y apunta a unas fábricas de ladrillos que había en la zona. Sí, esa también es muy conocida. Se dice que usaban una mezcla de barro y bosta de caballo o de vaca como parte del material. Claro, como aglomerante. Y a los obreros que trabajaban ahí, cubiertos de ese material, se les llamaba bosteros de forma despectiva. De nuevo, la misma idea. Asociarlos con el desecho, con el trabajo sucio. Correcto. Ambas teorías apuntan a lo mismo. La marginalidad social a través de la suciedad, ya sea real o percibida. Pero hay una tercera teoría que es fascinante. ¿La de la deformación de la palabra? Exacto, porque introduce el elemento de la rivalidad directa en el fútbol. La teoría de la deformación de boteros. Esta me parece casi una fake news de la época, ¿no? Una deformación hecha con toda la intención. Puede ser. La historia cuenta que, antes de los grandes puentes, había muchos boteros que cruzaban gente de un lado al otro del riachuelo en botes. Un oficio común. Era un oficio común, y la teoría sugiere que fueron los hinchas del clásico rival, River Plate, quienes con esa picardía del folclore del fútbol empezaron a cambiar la T por la S. De boteros a bosteros. Un juego de palabras cruel, pero muy efectivo. Un apodo que se esparció como pólvora en las tribunas. Entonces, no importa cuál de las 3 sea la verdadera o si quizás todas convivían al mismo tiempo, el núcleo del insulto era siempre el mismo, el clasismo. Siempre. Era una forma de decir, son los sucios, los pobres, los indeseables del puerto. Era trazar una línea, nosotros y ellos. Y en la sociedad argentina de principios del siglo XX, esa línea estaba muy marcada contra los inmigrantes pobres que, según las élites, venían a arruinar la identidad nacional. El apodo era un arma en esa batalla cultural. Pero acá, y creo que este es el corazón de toda la historia, viene el giro extraordinario. La reacción de la gente de Boca. Frente a un insulto diseñado para humillarlos, lo lógico hubiera sido rechazarlo o ofenderse. Claro. Pero hicieron exactamente lo contrario. Hicieron algo mucho más radical y poderoso. Lo adoptaron. Lo tomaron y lo convirtieron en una bandera. Es increíble. Y ese acto de apropiación es un fenómeno sociológico notable. Pero no es algo que pasa de la noche a la mañana, ¿eh? Es un proceso orgánico o colectivo que nace en el anonimato de la tribuna. Claro, desde la gente. Imagínate la audacia que se necesita. Es un acto de desafío que dice, ¿nos llaman bosteros para ofendernos? Pues bien, somos orgullosamente bosteros. Es darlo vuelta por completo. Es decir, sí, somos esto que desprecias, y es justamente lo que nos hace fuertes. No nos puedes herir con lo que somos. Le quitan todo el poder al insulto. Lo desarman. Lo vacían de su contenido negativo y lo llenan de un significado nuevo.
Lo que era suciedad se convierte en autenticidad. Ajá. Lo que era pobreza se convierte en raíces obreras. Lo que era marginalidad se transforma en orgullo barrial. Mira vos. Hay un testimonio que leí de Mincha Viejo que lo resumía perfecto. Decía, nos gritaban bosteros para humillarnos y nosotros les empezamos a gritar los goles en la cara como bosteros, a ver quién gritaba más fuerte. Ahí está el clic. Ahí está el quiebre. Es increíble. Es darle la vuelta a un arma y usarla a tu favor. Hoy, que un hincha de Boca se golpee el pecho y diga soy bostero, es una declaración de principios. Es decir, vengo de abajo con orgullo. Y no me avergüenzo de mis raíces. Entonces, si juntamos las dos piezas, tenemos dos apodos que parecen contar la historia completa. La historia entera. Xeneize mira hacia el pasado, a la herencia europea con orgullo, y Bostero se para firme en el presente, en el barro del Riachuela, con una actitud desafiante. Exacto. No son simples etiquetas, son narrativas completas, son las dos caras de la misma moneda. Tal cual. Xeneize es la identidad heredada, la cultura que trajeron en los barcos. Bostero es la identidad forjada en la lucha, la respuesta a la hostilidad de la nueva tierra. Explican esa dualidad del inmigrante. Totalmente. El orgullo por lo que dejaste atrás y la garra para construir algo nuevo en un entorno que a menudo es adverso. Son un espejo perfecto de la historia social de Argentina. Reflejan las grandes migraciones, las tensiones de clase que todavía existen y, sobre todo, la increíble capacidad que tiene el fútbol para crear estas identidades colectivas. Y para solidificarlas. Sí, que terminan siendo más fuertes que cualquier otra cosa. Y lo más potente es que siguen absolutamente vivos. Oye, un chico de 15 años que quizás vive en un barrio acomodado y no tiene ningún ancestro italiano, Cierto. se autodenomina Xeneize y Bostero con la misma pasión. Porque ya no se conecta con la Génova de 1905, ni con la Boca de los conventillos. Se conecta con otra cosa. Se conecta con la herencia de esa pasión, con la idea de pertenencia a una comunidad que tiene una historia de resiliencia. Al final del día, ser Xeneize o Bostero ya no es una cuestión de geografía o de clase. Es una elección. Es una elección de identidad. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? A ver. La forma en que esta comunidad redefinió su propia narrativa al abrazar palabras que estaban destinadas a herirla, nos hace pensar en qué otros términos o etiquetas en nuestra sociedad, mucho más allá del deporte, están viviendo una transformación similar. Pasando del estigma al orgullo. Exactamente. Es un recordatorio del poder que tenemos para contar nuestra propia historia.